Buen día. Mirad lo que tengo aquí. Es la propuesta de regularización extraordinaria que hace poco aprobó el Gobierno de España con Podemos. Estos días he estado esperando a que bajara un poco el suflé porque me han llegado muchas consultas un tanto extrañas, tal vez por exceso de información y también por exceso de mala información. En este vídeo os pretendo explicar directamente del texto en qué consiste y cómo se va a hacer esta propuesta de regularización extraordinaria. En primer caso, quiero que quede claro que se van a poder acoger a esta regularización quien acredite permanecer en España desde antes del 31 de diciembre. ¿Cómo? Pues el texto dice que mediante cualquier documento público, como podría ser un certificado de empadronamiento o cualquier otro tipo de documento. Te podrás acoger a esta regularización siempre y cuando hayas permanecido en España desde los 5 meses anteriores al momento de presentación. Es decir, las presentaciones de solicitud se van a poder realizar entre primeros de abril y el 30 de junio de 2026. El tiempo de 5 meses cuenta desde el momento en que tú presentas esa solicitud. Otro requisito es no tener antecedentes penales, ya que hay una cuestión muy novedosa respecto a lo que ocurría hasta ahora. Si tú tienes un antecedente penal cancelable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia para que antes de que se emita la resolución del procedimiento se cancele. Tampoco has de presentar una amenaza para el orden público, la seguridad o salud públicas. Tienes que haber abonado la tasa y además tienes que cumplir uno de estos 3 requisitos. 1. Haber trabajado durante tu permanencia en España o presentar un contrato de trabajo. 2. Permanecer en España con tu unidad familiar, siempre que esté compuesta por hijos e hijas que se encuentren escolarizados o realizando estudios académicos, o bien hijos o hijas mayores de edad que tengan un tipo de discapacidad que requiera apoyo y que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades. Y 3. Encontrarte en situación de vulnerabilidad. Esto lo tienen que acreditar en las entidades competentes en materia de asistencia social. De todas maneras, se presumirá que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad las personas que se han encontrado en esta situación de irregularidad. En el caso de que una unidad familiar presente de manera conjunta la solicitud de regularización, estas solicitudes se resolverán de manera simultánea. Una vez admitida a trámite esta solicitud de regularización, se autorizará provisionalmente a residir y trabajar de manera provisional. Una vez te concedan la resolución, los efectos se retrotraerán al momento de presentación de la solicitud. Otra novedad muy importante es que estas solicitudes se tramitarán con carácter preferente. Así, si tú, por ejemplo, ya habías presentado una solicitud de residencia por arraigo, esta se suspenderá mientras se tramita esta solicitud de regularización extraordinaria. Que te la deniegan, continuará la tramitación del anterior trámite que habías presentado. Esta regularización tendrá duración durante 1 año. Al siguiente tendrás que renovarlo por otros 2, nuevamente otros 2 y ya de 5 en 5. Con carácter excepcional, y esto es muy importante también, es con la solicitud tienes que presentar los antecedentes penales de tu país, traducidos y apostillados y traducidos en su caso, dependiendo de qué país vengas.
Pero si tú acreditas que ha transcurrido más de un mes desde que lo solicitaste y no lo has recibido todavía, el Gobierno de España, previa solicitud, podrá recabar esta información directamente a tu país. Y ahora, otro efecto muy importante de esta regularización extraordinaria tiene que ver con la disposición adicional quinta del último reglamento de extranjería, que es la que afecta a los solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo también se van a poder acoger a esta regularización extraordinaria. ¿Qué requisitos tienen que tener? Pues evidentemente encontrarse en España, no tener antecedentes penales en España, no suponer una amenaza para el orden público, seguridad y salud públicas. Y aquí la regularización pues es igual. En supuestos de unidad familiar se podrá presentar y se resolverá de manera conjunta entre todos. Y la duración de la residencia lo mismo, será de 1 año para luego ser renovada por otros 2 y 5. También si tienes algún antecedente penal cancelable, el órgano competente lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia para que antes de que se te resuelva se cancelen estos antecedentes penales. Y respecto a los antecedentes penales del país de origen, lo mismo. Si transcurre más de un mes desde que lo solicitaste y no lo has recibido, lo acreditas en tu oficina de extranjería y el gobierno, previa solicitud, lo solicitará a tu país de origen. Sobre todo, esto es una recomendación que hacemos desde este despacho. Es muy importante que no os guiéis por muchos vídeos que publica gente disfrazada, que se arregla, y prestad atención a vídeos o informaciones que salen de despachos especializados en materia de extranjería. Es muy importante, ¿vale? Y una recomendación: si os ha gustado este vídeo, apretad el me gusta. Si tenéis alguna sugerencia o consulta, no dudéis en poneros en contacto con este despacho, que estaremos siempre a vuestra disposición. Hasta luego.